7:39 de la mañana. 7:39 de la mañana, vamos a seguir repasando de cara a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 12 de septiembre, la oferta electoral. En este caso vamos a dialogar con uno de los precandidatos a diputados del Frente de Todos, precandidato a diputados nacionales del Frente de Todos. Me refiero a Eduardo Tonioli, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, estás en recorrida, estás de viaje en estos momentos, tengo entendido. Sí, están arrancando de Rosario, yendo para San Genaro y después para Coronda. Bien. ¿Es habitual, digamos, en el político rosarino salir a recorrer lugares allende los límites de Rosario o solamente va en época de campaña y cuando se quiere presentar a un puesto, ¿no?, más general, diputado nacional, senador nacional? No, en realidad yo recorrí bastante la provincia, por supuesto cuando tenía una responsabilidad institucional provincial como diputado provincial, ¿no?, porque es propio de la tarea realizada, pero desde el 2015 hasta la fecha tengo responsabilidades locales y eso por ahí te aleja un poco de esa posibilidad. De todas maneras, por cuestiones ya no institucionales sino políticas, y por ahí más ligado al departamento y las responsabilidades partidarias, ¿no? Bueno, algunas sí tenía habitualmente visitas a las distintas localidades de un distrito tan grande como el departamento de Rosario, que tiene 24 localidades, ¿no? Claro. ¿Por qué decidiste ser candidato a diputado nacional, Eduardo? A ver, llevaste adelante una gestión, creo que aceptable como concejal, fuiste uno de los que más proyectos presentó, más allá de que alguno pueda coincidir o no con tu labor parlamentaria, pero ¿por qué fuiste candidato, por qué decidiste presentarte de candidato a diputado nacional? ¿Consideraste acabado tu ciclo en el Consejo? ¿Pensás que el Palacio Basalo es una especie de corset para una participación política más profunda, digamos, más cercana a lo que tiene que ver con todo el contexto provincial? No, en principio tiene que ver con una definición sectorial del espacio del que formo parte, que es el movimiento Evita, y la posibilidad de construir una referencia de carácter provincial o continuar con una tarea a la que hice referencia antes, ¿no es cierto? Y la posibilidad de tener algún tipo de proyección como espacio también dentro del concierto del peronismo en la provincia. Y después también una definición nacional, un acompañamiento de nuestra fuerza a nivel nacional, que también, bueno, tiene intenciones en el marco del Frente de Todos, que es una coalición con distintos sectores políticos, también de generar un espacio de representación institucional, entendiendo que hay una representación en el territorio, en el armado político, en la construcción político-social, que amerita por ahí poder tener algún tipo de proyección, de construcción de una bancada dentro del Frente de Todos, que plantee también algunas de las políticas que estamos debatiendo, no solo de cara a la pública, sino también en el marco de una coalición, con planteos variados, y en nuestro caso muchos tienen que ver con la discusión de qué manera, por ejemplo, se reconstruye económicamente el país, ¿no? Hay distintas miradas. Bueno, nosotros tenemos nosotros creemos que una parte importante de los recursos que el Estado dispone para, de alguna manera, frenar la caída, de los que dispuso durante la pandemia, para frenar la caída de muchos sectores de la sociedad, de la pobreza a la indigencia, por ejemplo, a través de la asistencia alimentaria, a través de ayuda social, etcétera. Nosotros entendemos que una parte importante de esos recursos podrían pasar de ser herramientas para incluir a través del consumo a ser herramientas para incluir a través del trabajo. En ese sentido, nosotros valoramos mucho y creemos que debería poder profundizarse la política de urbanización de barrios populares. El 15% de lo que obtuvo el Estado por los aportes de las grandes fortunas se orientó a la urbanización de barrios populares en todo el país, y eso, además de mejorar la infraestructura básica, yo te escuchaba recién con respecto a la situación, la violencia urbana, etcétera, pero además de incluir, de mejorar la infraestructura básica de barrios muchas veces abandonados a la buena de Dios,
eso podría permitir incluir masivamente al trabajo con derechos, a miles y miles de jóvenes que hoy o no tienen trabajo o trabajan en condiciones bastante precarias, sí, precarias, ¿no? Precarias. Entonces, bueno, esto es un debate al interior, por ejemplo, del Frente de Todos. Creemos que la recomposición que se da en algunas áreas, como por ejemplo la industria, la construcción, etcétera, también tiene que ir acompañada por una recomposición, por decirlo de alguna manera gráfica, desde abajo, ¿no? De generación de trabajo desde abajo. Claro, hay dos listas de candidatos o precandidatos, según la terminología correcta para las PASO, para estas elecciones de Frente de Todos. Una lista que encabeza Marcelo Lewandowski, que es la más relacionada a Perotti, e incluso tuvo el aval de Cristina Fernández de Kirchner, y otra relacionada a Agustín Rossi, también kirchnerista, uno de los representantes más conspicuos del kirchnerismo. Uno recuerda su participación en el 2008, en conflicto agropecuario. Nadie creo que va a cuestionarle los pergaminos kirchneristas de Rossi. ¿Qué te contiene a vos? Esto, a diferencia de otros lugares del país, terminó en dos listas, ¿no? Esta interna. En otros lugares del país hubo una sola lista. ¿Hubiera sido mejor un solo armado, Eduardo, o es mejor así que las PASO, digamos, diriman quién es el mejor? Porque, a ver, me parece que tengo una opinión personal, me parece que en el peronismo, a diferencia de otros espacios, a veces, o no necesariamente, lo que separa las PASO no lo une la general, ¿no? Depende, hay experiencia en los dos sentidos. Hay experiencias de hace una década dentro del peronismo que no fueron las mejores, ¿no es cierto? Y hay experiencias en los dos últimos turnos electorales donde el peronismo hizo un uso en la provincia de Santa Fe virtuoso de las PASOs. Yo doy los dos ejemplos, los puedo poner, ¿no? Digo, Agustín Rossi, Alejandra Rodenas, gana año 2017. Recordará que el peronismo en todo el país estaba estallado, ¿no? Claro. Era el momento de auge de Cambiemos, todavía no había empezado a perder predicamento en la sociedad. Entiendo que después de esa elección, que fue de alguna manera un triunfo pírrico porque le hizo creer a Cambiemos que podía ir por todo, y evidentemente rompió determinado contrato, ¿no es cierto?, electoral con una parte importante de la población, después con la reforma previsional, el intento de reforma laboral que se frustró, ¿no es cierto?, precisamente porque la reforma previsional la ganó en el Congreso, pero la perdió en la opinión pública. Yo tengo para mí, por lo menos. En el 2017, en la provincia de Santa Fe, a diferencia de otros distritos, el peronismo fue a las PASO, ganó Agustín Rossi, y en las generales sacó no solo la suma de lo que habían sacado los candidatos en las PASO, sino que acrecentó los votos. No le alcanzó para ganar precisamente por esa fortaleza de Cambiemos, ¿no? Pero entiendo que generó el caminito para que en el 2019 el peronismo tenga unas PASO que también fueron virtuosas, donde Omar Perotti gana la interna con María Eugenia Bielsa, y finalmente en la general no solo saca la cantidad de votos que cada uno había sacado, sumadas, sino que saca más votos, ¿no? Entonces, esos son dos experiencias que resultaron a la postre positivas. Bueno, es difícil hacer predicciones, pero el tiempo dirá, o las PASOs y las generales dirá, si efectivamente resultó provechoso para el peronismo. Yo entiendo que si la campaña va, y en lo que resta, por los carriles que fue, más allá de la primera semana, donde es entendible que haya sido un poquito más virulenta, porque además fue inesperado. Que Cristina no haya participado, Eduardo, de la videoconferencia con Lewandowski, como estaba anunciado, dejando a contrapierna a los organizadores armadores de ese sector, habla de que, de alguna manera, el péndulo va hacia la lista de ustedes, la lista encabezada por Agustín Rossi como senador, de que de alguna manera hay una vuelta atrás o un retroceso de Cristina desde la postura inicial para bancar a Agustín Rossi. No, la verdad que yo no conozco los idas y vueltas de ese acto, por supuesto, pertenezco a la otra lista, ¿no? Lo que sí puedo decir es que nosotros siempre pensamos en clave, pensamos al revés, digo, que si la población, el electorado que simpatiza con
con el peronismo, con el kirchnerismo, etcétera, identifica o no a Agustín Rossi con el proyecto nacional, con Alberto Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner. Y la clave está que a mí me toca recorrer todos los días, o casi todos los días, porque intentamos recorrer o cubrir la mayor parte del territorio santafesino, pero cuando coincidimos en los barrios de Rosario, en los barrios de Santa Fe, que es donde más he coincidido con Agustín recorriendo, la identificación, bueno, vos lo decías antes, ¿no? Es clara, es contundente, de Agustín Rossi con el gobierno nacional y en particular también con Cristina. Entonces para nosotros la clave tiene que ver con eso, más que con qué nos aporta las referencias nacionales a nosotros, qué le aportamos nosotros a ese proyecto de país. Y creo que ahí es indubitable que la identificación de Agustín Rossi con ese proyecto de país, bueno, cala hondo en algunos sectores, ¿no? Por supuesto, después se verá cómo es el equilibrio en el electorado, quién prefiere o adhiere más o se siente atraído por la figura. A una u otras propuestas. Otra propuesta. Dos preguntas últimas que le hacemos a todos los precandidatos. En primer lugar, ¿cuál sería tu primer proyecto, como ya pensando, ¿no?, a futuro como legislador? En el caso de que ingreses, ¿cuál sería tu primer proyecto? El proyecto que presentarías en primer lugar. Y en segundo término, ¿por qué te tienen que votar o por qué tienen que votar a la lista de Agustín Rossi, Eduardo? Bueno, primer proyecto, en realidad nosotros tenemos una batería, si hay algo que se caracterizó nuestra campaña o que se caracteriza es por la clave propositiva. De hecho, algunos de esos proyectos llamaron la atención de los medios locales y también de medios nacionales, como por ejemplo la propuesta de aguinaldo para monotributistas, ¿no? Por lo menos para dar el debate sobre un sector del trabajo, del mundo del trabajo, que no tiene los mismos derechos que los trabajadores formales, ¿no? Pero digo más, prefiero recalcar dentro de esa batería de proyectos dos que para nosotros tienen cardinal importancia porque tiene que ver con el arraigo, que es la creación de 2 universidades nacionales más en territorio santafesino, en Venado Tuerto y en Reconquista. Para nosotros el arraigo tiene que ser la fuerza de la reconstrucción federal de la Argentina. La Argentina y la provincia de Santa Fe en particular es testigo desde hace décadas, aún en momentos de mejora de las condiciones de vida en general, como el periodo 2003-2015, de un proceso de migraciones que tienen que ver, internas, incluso internas al interior de la provincia, que tienen que ver con la imposibilidad de generar un proyecto de vida en las localidades de orígenes de muchos jóvenes, ¿no? Bueno, en parte hay otros proyectos que tienen que ver con el arraigo, pero en parte nosotros creemos que ese proceso puede ser interrumpido o morigerado con la creación de polos de educación superior en el territorio santafesino que eviten, por ejemplo en el caso de Norte, que es un caso paradigmático, que los jóvenes se vayan a estudiar a Resistencia, a Corrientes, a Santa Fe, a Rosario o a Córdoba, e incluso que muchos se incorporen, como sucede en el conurbano, como primer generación de estudiantes universitarios. Y con respecto a la segunda pregunta, bueno, nosotros entendemos que somos una lista precisamente que pone la propuesta por delante, pero que además está claramente identificado, y creo que nadie tiene dudas dónde va a estar Agustín Rossi, quien les habla, cuando haya que defender el proyecto de gobierno, un gobierno que durante la pandemia puso el cuidado en el centro de la escena, que conduce a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y creemos que eso también tiene que ser puesto en valor, ¿no? Muchas gracias por el contacto, Eduardo. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Adiós.